El sol se hundía tras las cumbres de los Pirineos como una herida abierta, tiñendo de rojo el cielo de Huesca. Cuando oí el portazo de la puerta principal que me heló la sangre. Javier. ¡Abre esta puta puerta! Gritó Carlos desde el pasillo. Su voz ronca y cargada de una rabia que no reconocía. Mientras yo me acurrucaba en mi habitación, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. En ese instante, supe que el secreto que habíamos guardado durante meses, ese beso robado en la cocina mientras María, mi hermana, estaba en Zaragoza, acababa de estallar como una tormenta en las sierras. Y nada volvería a ser igual. Me quedé paralizado, con las manos temblando sobre el picaporte, recordando cómo todo había empezado aquella noche de San Lorenzo, cuando las estrellas caían como lágrimas sobre el cielo de agosto y María había partido a la capital por trabajo, dejando la casa en un silencio que olía a jazmín y a vino tinto derramado. Carlos, con su sonrisa torcida y esos ojos verdes que parecían robar el aliento de cualquiera, había llegado tarde de la taberna del pueblo, oliendo a anís y a humo de chimenea. Ven. Javier. Hablemos, me dijo, sentándose en el sofá con una familiaridad que me erizaba la piel. Yo, con 24 años y un secreto que me ahogaba desde la adolescencia, mi atracción por los hombres, oculta bajo capas de sonrisas falsas y noches solitarias. Solo pude asentir, fingiendo que no notaba cómo su rodilla rozaba la mía. Huesca siempre ha sido un lugar de contrastes brutales, las murallas medievales que encierran secretos centenarios, las fiestas de moros y cristianos donde el tambor retumba como un pulso colectivo, y esa opresión sutil del pueblo chico, donde todos saben todo menos lo que realmente importa. Mi familia era el epítome de eso, padre. Un carpintero viudo que bebía coñac en la Plaza Mayor para olvidar a mamá, muerta de cáncer cuando yo era niño, y María, mi hermana mayor, con su risa contagiosa y su fe ciega en el amor eterno. Ella había traído a Carlos a casa hacía un año. Un madrileño de 32 que trabajaba como ingeniero en las obras del AVE, con un encanto que desarmaba a cualquiera. Alto, moreno, con una barba incipiente que le daba un aire de bandolero romántico. Carlos era el sueño de María, estable, cariñoso. El tipo que la hacía sentir como la reina de las fiestas de la Virgen del Pilar. Pero para mí, era un veneno lento. Desde la primera cena familiar, cuando me miró fijamente mientras partía el cordero asado, sentí un tirón en el estómago que no era hambre. Intenté ignorarlo. Enterrándolo bajo capas de indiferencia, ayudaba en la carpintería de papá. Salía con amigos a las peñas de la calle Coso, fingiendo interés en las chicas del Instituto de Bellas Artes donde estudiaba. Eduardo, mi mejor amigo desde la infancia, era mi confidente en esas noches de confesiones a media voz bajo los arcos de la Catedral de Huesca. Él, con su pelo rubio desordenado y esa pasión por la guitarra flamenca que tocaba en las verbenas, era lo más cercano a un faro en mi tormenta interna. Javi, algún día vas a explotar si no lo sueltas, me dijo una vez, mientras compartíamos una botella de cerveza en el Parque Miguel Servet, con las luces de la ciudad parpadeando como estrellas caídas. No le conté lo de Carlos. No entonces. Eduardo era hetero. O eso creía. Y temía que mi verdad lo alejara. Aquella noche de San Lorenzo, con María en Zaragoza por una convención de enfermeras, ella trabajaba en el Hospital San Jorge.
La casa parecía un mausoleo vacío. Papá estaba en Barbastro visitando a un primo. Y yo me había quedado para cuidar el huerto del patio trasero, regando los tomates bajo la luna llena. Carlos llegó pasadas las 11. Con una mochila al hombro y una excusa balbuceada sobre un retraso en el tren. Pasa. Hombre. ¿Quieres un vaso de vino? Hay sobras de la cena. Le ofrecí, tratando de sonar casual. Pero mi voz salió ronca, traicionándome. Nos sentamos en la cocina, iluminada solo por la lámpara de aceite que mamá había dejado como herencia. Y el aire se cargó de algo indefinible, el olor a su colonia. Madera y tabaco, mezclado con el dulzor de las moras del jardín. Hablamos de tonterías al principio, del calor infernal del verano aragonés. De cómo los osos de los Pirineos se habían avistado cerca de Jaca. De las procesiones de la Semana Santa que tanto le gustaban a María. Pero sus ojos no se apartaban de mí. Y cada sorbo de vino parecía avivar un fuego que no controlábamos. Javier. ¿Tú estás bien? Pareces distante últimamente, murmuró, inclinándose sobre la mesa. Su mano rozando la mía al pasar la botella. El contacto fue eléctrico. Un chispazo que me recorrió la espina dorsal. Sí. Solo el calor. Mentí. Pero mi mirada se clavó en sus labios. En esa curva pecaminosa que sonreía solo para mí en mis sueños prohibidos. No sé quién se movió primero. Tal vez fui yo. Harto de la farsa. O él. Con esa audacia madrileña que ignora las normas del pueblo. Sus labios encontraron los míos en un beso que sabía a vino y a traición. Suave al principio. Como una caricia robada en la penumbra. Y luego feroz. Con sus manos enredándose en mi pelo. Atrayéndome hacia él como si el mundo se redujera a esa cocina. Me rendí. Dios. Como me rendí, sus dedos trazando mi espalda bajo la camiseta. Mi cuerpo respondiendo con una urgencia que había reprimido durante años. Caímos al suelo. Entre risas ahogadas y susurros que olían a pecado. Y por primera vez, sentí que respiraba de verdad. Fue rápido. Intenso. Un torbellino de piel y jadeos que culminó en un clímax que me dejó temblando. Con su peso sobre mí como una promesa rota. Después. El silencio fue ensordecedor. Se levantó. Se abrochó la camisa con manos torpes. Y murmuró, esto no puede repetirse. Javier. Por María. Por todo. Salió sin mirar atrás. Dejando la puerta entreabierta y un vacío en mi pecho que dolía más que cualquier puñetazo. Me quedé allí. Acurrucado contra el azulejo frío. Preguntándome si había sido real o solo un espejismo del calor. Pero lo era. Y en las semanas siguientes. El peso de ese secreto nos consumió a ambos. Carlos evitaba mis ojos en las cenas familiares. Pero sus miradas fugaces eran dagas, yo. Por mi parte. Me hundía en la culpa. Evitando a María como si su mera presencia pudiera leer mi traición en mi rostro. Eduardo notó algo. Por supuesto. Estás como un fantasma. Javi. ¿Qué pasa? ¿Es por ese capullo de tu cuñado? Me pinchó una tarde en la cafetería del ayuntamiento. Mientras sorbíamos cafés con leche y el aroma a bollería fresca llenaba el aire.
Eduardo era mi ancla, hijo de un ganadero de las afueras. Con una risa que iluminaba las calles empedradas de Huesca. Y una lealtad que me salvaba de mí mismo. Le conté medias verdades, problemas en la escuela de arte. El estrés de las prácticas. Pero su mano en mi hombro, cálida y firme, me hizo desear contarle todo. Sea lo que sea. Estoy aquí. ¿Vale? No eres solo el hermano de María para mí. Sus palabras se clavaron en mi corazón. Avivando una confusión nueva, ¿era solo amistad? ¿O algo más? En Huesca, donde los chismes viajan más rápido que el viento del cierzo. Admitir que sentía algo por Eduardo habría sido firmar mi sentencia. Las semanas se convirtieron en un baile peligroso. Carlos y yo nos cruzábamos en la casa como sombras, un roce accidental en el pasillo que nos dejaba sin aliento. Una nota garabateada en un napkin, no puedo parar de pensarlo, que quemé en el fregadero. María. Ajena a todo. Planeaba la boda con una ilusión que me revolvía el estómago. Imagínate. Javi. Una ceremonia en la SEO del Salvador. Con flores de la sierra y el coro de la catedral. Carlos es perfecto. ¿Verdad? Asentía. Forzando una sonrisa. Mientras por dentro me desangraba. La culpa era un monstruo, traicionaba a mi hermana. La única que me había defendido cuando papá me pilló con un libro de poesía homoerótica escondido bajo el colchón. El amor es amor. Javi. No dejes que este pueblo te rompa. Me había dicho ella entonces. Abrazándome en la oscuridad. Pero el verdadero infierno empezó cuando Eduardo entró en escena de forma inesperada. Una noche de octubre. Con las hojas de los plátanos amarilleando las aceras de la avenida Martínez de Velasco. Me invitó a una jam session en su casa. Trae tu cuaderno de dibujos. A ver si inspiras algo en mí. Bromeó por teléfono. Su voz cálida como el sol de mediodía. Fui. Con el corazón en un puño. Y allí. Entre acordes de guitarra y botellas de sidra asturiana. Algo cambió. Eduardo cantaba boleros con una intensidad que me erizaba la piel. Sus ojos azules fijos en mí mientras interpretaba Bésame mucho. Al final de la noche. Cuando los amigos se fueron. Nos quedamos solos en el porche. Con el viento del Pirineo susurrando secretos. Javi. Hay algo que no me cuentas. Y yo. Joder. Yo tampoco soy tan hetero como parezco. Confesó. Su voz quebrada. Y antes de que pudiera procesarlo. Sus labios estaban sobre los míos. Fue diferente a lo de Carlos, tierno. Exploratorio. Como si estuviéramos descubriendo un mapa nuevo. Sus manos. Callosas de las cuerdas de la guitarra. Trazaron mi rostro con una reverencia que me hizo llorar. Hicimos el amor en su habitación. Entre sábanas que olían a lavanda de la sierra. Y por primera vez. No sentí culpa. Solo una paz frágil como el cristal de la catedral. Te quiero. Javier. Desde hace años. Murmuró después. Acurrucado contra mí. Y yo. Con el corazón desbordado. Le creí. Eduardo era luz, Carlos. Oscuridad. Pero el destino. Caprichoso como las tormentas de Huesca. No nos dejaría en paz. La mañana siguiente amaneció con un sol pálido que se filtraba por las persianas de la habitación de Eduardo.
pintando rayas de oro en su espalda desnuda. Me desperté con su brazo alrededor de mi cintura. Su respiración rítmica contra mi cuello. Y por un momento creí que el mundo había cambiado. Huesca ya no era una jaula, sino un lienzo en blanco. Pero la realidad irrumpió como un trueno cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos: tenemos que hablar. Ahora. En el mirador del castillo. El estómago se me revolvió, ignorarlo no era opción. Besé la frente de Eduardo, que dormía plácidamente. Y salí de la casa con el sigilo de un ladrón. El corazón dividido entre la euforia de la noche y el pavor de lo que vendría. El castillo de Huesca, con sus murallas ruinosas coronando la colina. Era un lugar de leyendas. Se decía que los fantasmas de los reyes aragoneses vagaban por allí, juzgando a los vivos. Subí los peldaños empedrados con las piernas pesadas. El viento del norte azotándome el rostro como un reproche. Carlos estaba allí, apoyado en la barandilla, fumando un cigarrillo con una furia contenida que le tensaba la mandíbula. Joder. Javier. ¿Qué coño haces? ¿Sales con Eduardo ahora? ¿Después de lo nuestro? Espetó sin preámbulos. Su voz un siseo que cortaba el aire. Me quedé helado. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué? No es. Eso no es asunto tuyo. Balbuceé. Pero él se acercó, invadiendo mi espacio. Su aliento a tabaco y rabia. Claro que es asunto mío. Te besé. Te follé en esa cocina como si fueras mío. Y ahora vas y te acuestas con tu amiguito el músico. ¿Eres un puto promiscuo o qué? Sus palabras eran veneno. Pero debajo latía algo más: celos. Puro y crudo, que me dejó sin aliento. Intenté explicarme que lo de nosotros había sido un error. Un arrebato del deseo reprimido. Que Eduardo era real. No una sombra. Pero él no escuchaba. Me acorraló contra la pared de piedra. Sus manos en mis hombros. Y por un segundo temí que me besara de nuevo. O peor, que me golpeara. María no lo sabe. Pero si se entera, todo se va a la mierda. ¿Y tú? Javier. Tú vas a ser el culpable. Se apartó bruscamente, tirando el cigarrillo al vacío. Y bajó la colina sin mirar atrás, dejándome con el eco de sus amenazas y un nudo en la garganta. Regresé a casa aturdido, con la mente hecha un torbellino. María había vuelto de Zaragoza esa misma tarde, radiante con bolsas de compras del Corte Inglés, planeando una cena familiar para celebrar su ascenso en el hospital. Mira, Javi. un vestido para la boda. ¿Qué te parece? Su entusiasmo era un puñal. La abracé, oliendo su perfume de vainilla. Y juré en silencio que la protegería de la verdad, costara lo que costara. Pero Carlos estaba allí, fingiendo normalidad, sirviendo el vino con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante la cena, sus pies rozaron los míos bajo la mesa. Un recordatorio sádico que me hizo derramar la sopa de ajo. Papá, ajeno como siempre, contó anécdotas de su juventud en las ferias de Fraga. Pero yo apenas oía. Atrapado en el juego de miradas, la de Carlos. Posesiva y oscura, la de María. Confiada, y la mía. Rod.
Eduardo me llamó esa noche. Su voz un bálsamo: ven a casa. Javi. Te echo de menos. Fui. Desesperado por su calidez. Y nos perdimos de nuevo en su cama. Esta vez con una urgencia que rayaba en la desesperación. Le conté todo, lo de Carlos. El beso. ¿La amenaza? Y él me escuchó sin juzgar. Solo abrazándome más fuerte. Ese cabrón no vale nada. Tú y yo. Eso es lo real. Pero tenemos que ser cuidadosos, Huesca no perdona. Tenía razón, el pueblo era un nido de víboras. Al día siguiente. En la plaza de la catedral. Vi a un vecino cuchicheando con otro. Y juré que hablaban de mí. La paranoia creció, empecé a evitar las peñas. A dibujar obsesivamente en mi cuaderno escenas de amantes huyendo a las montañas. Con trazos furiosos que sangraban tinta. El conflicto estalló en la fiesta de las candelas. A finales de febrero. Cuando Huesca se ilumina con hogueras y el aroma a chocolate caliente impregna las calles. María había insistido en ir todos juntos, familia unida. Como en los viejos tiempos. Eduardo se unió. Como amigo. Y la tensión era palpable. Carlos bebía más de la cuenta. Su brazo alrededor de la cintura de María mientras bailaban al son de la jota aragonesa. Pero sus ojos me seguían como un depredador. En un momento de descuido. Me arrastró detrás de la iglesia de San Pedro. El humo de las fogatas ocultando nuestras siluetas. Dime que no sientes nada por mí. Exigió. Su aliento caliente contra mi oreja. Y antes de que respondiera. Me besó con una violencia que me dejó marcas en los labios. Me aparté. Furioso. Limpiándome la boca con el dorso de la mano. Basta. Carlos. Esto acaba aquí. Te quiero fuera de mi vida. Pero el río. Una risa amarga que resonó en la noche. Fuera de tu vida. ¿Y de la de ella? Si le cuento lo tuyo con Eduardo. La destrozas. O peor, le digo que tú me provocaste. Era una amenaza desnuda. Y supe que no blufeaba. Regresé al grupo con el rostro ardiendo. Fingiendo resaca. Mientras Eduardo me miraba preocupado desde la distancia. Esa noche. En casa. El sueño no llegó, me senté en el balcón. Mirando las luces de la sierra. Preguntándome cómo un amor tan puro como el de Eduardo podía enredarse en esta telaraña de mentiras. La grieta se ensanchó en marzo. Con la llegada de la primavera que cubría los campos de almendros en flor. María empezó a notar algo. ¿Carlos está raro? Pasa noches en vela. Dice que es el estrés del trabajo. Intenté desviar el tema. Pero la culpa me carcomía. Eduardo y yo nos veíamos a escondidas, paseos por el sendero del río Isuela. Donde el agua murmuraba secretos. O tardes en su estudio. Donde pintaba su rostro mientras él componía melodías para mí. Esos momentos eran oxígeno, sus besos suaves. Sus promesas susurradas de un futuro en Barcelona. Lejos del juicio de Huesca. Allí seremos libres. Javi. Tú y yo. Contra el mundo. Le creía. Con una fe ciega que me aterrorizaba. Pero Carlos no cejaba. Me enviaba mensajes a medianoche: te necesito. Ven a mi piso. Y aunque los borraba sin responder.
Cada uno era un clavo en mi ataúd. Una tarde. Mientras dibujaba en la biblioteca municipal. Con el olor a libros viejos envolviéndome. Lo vi entrar. Se sentó frente a mí. Fingiendo leer El Heraldo de Aragón. Pero sus ojos eran un imán. No puedo parar. Javier. Eres como una droga. Su confesión fue un puñetazo, amor o posesión. Discutimos en susurros. Atrayendo miradas de las ancianas que catalogaban tomos. Y salí de allí temblando. Jurando que lo confrontaría con María. El plan se torció fatalmente esa misma semana. Papá cayó enfermo, una neumonía traída por el cierzo. Y el hospital se convirtió en nuestro segundo hogar. María velaba junto a su cama. Inyectando calmantes con manos expertas. Mientras Carlos y yo nos turnábamos en turnos incómodos. Una noche. Exhaustos. Nos encontramos solos en la sala de espera. Con el zumbido de las máquinas como banda sonora. Lo siento. Murmuró él. Rompiendo el hielo. No sé qué me pasa contigo. Pero María. Ella es mi salvavidas. Lágrimas genuinas surcaban su rostro. Y por un instante. Lo vi humano, un hombre atrapado en su propia red de deseos. Lo abracé. Un gesto de consuelo que se volvió algo más. Sus labios buscando los míos en la penumbra. Esta vez. No me resistí del todo, fue un adiós amargo. Un cierre que sabía a cenizas. Pero el destino. Cruel como las leyendas de los bandoleros de la sierra. Tenía otros planes. Eduardo. Que había venido a relevarme. Nos vio a través de la puerta entreabierta. Su rostro. Pálido como la nieve de los Pirineos. Se quebró en una máscara de traición. ¡Hijo de puta! Gritó. Irrumpiendo. Y el escándalo estalló como una procesión descontrolada. María salió corriendo de la habitación de papá. Atraída por los gritos. Y en segundos. El secreto se derramó como vino derramado, besos. Mentiras. Un triángulo que destrozaba todo. Javier. ¿Qué has hecho? Sollozó ella. Mientras Carlos balbuceaba excusas y Eduardo me miraba como si fuera un extraño. El caos fue absoluto, enfermeras llamando a seguridad. Papá despertando desorientado en su cama. Y yo en medio. Ahogándome en mi propia vergüenza. Eduardo se fue primero. Con una última mirada que dolía más que cualquier herida, no sé quién eres. Carlos intentó consolar a María. Pero ella lo empujó. Sus ojos llenos de una decepción que cortaba como el viento del Moncayo. Fuera de mi vida. Los dos. Me quedé solo. Acurrucado en un banco del pasillo. Con el peso del mundo sobre los hombros. Preguntándome si alguna vez podría redimirme. Los días siguientes fueron un purgatorio gris. Como el cielo de Huesca bajo el cierzo de abril. Que azotaba las ventanas del hospital con una furia que parecía eco de mi alma destrozada. Papá se recuperó lo justo para volver a casa. Pero la casa ya no era hogar. María se había mudado temporalmente a un piso de una amiga en la calle Santa Paciencia. Dejando atrás fotos de familia y el jarrón de cristal que mamá adoraba. No puedo verte ahora. Javi. Me has roto el corazón. Me dijo por teléfono. Su voz un hilo frágil. Y colgó antes de que pudiera suplicar perdón.
Carlos desapareció, rumores decían que había pedido una excedencia y vuelto a Madrid, dejando un vacío que olía a traición y a perfume barato. Yo, en cambio, me convertí en un fantasma, vagaba por las calles empedradas del casco antiguo, evitando la plaza de los juzgados donde los vecinos chismorreaban, dibujando frenéticamente en mi cuaderno escenas de ruinas, el castillo derrumbándose, la catedral tragada por la tierra. Eduardo no respondía a mis mensajes, sus redes, que antes rebosaban de acordes y fotos de la sierra, ahora eran un silencio acusador. Intenté acercarme a su casa una noche, con una botella de vino del Adoso Montano como ofrenda de paz. Pero la luz del porche estaba apagada. ¿Y la puerta? Cerrada con 7 llaves. Eduardo. Por favor. Fue un error. Un cierre. Te amo. Joder. Grité al vacío. Pero solo el eco de los perros ladrando me respondió. La soledad me devoraba. En las peñas de la universidad, donde antes reía con compañeros de bellas artes sobre exposiciones en el Centro de Arte Moderno, ahora me sentaba en un rincón, sorbiendo un café solo y esbozando retratos de Eduardo, su sonrisa torcida, el hoyuelo en su mejilla izquierda, los ojos que brillaban como el río Isuela al amanecer. Un profesor. El viejo don Ramiro con su bigote de mosquetero. Notó mi declive. El arte es catarsis. Muchacho. No suicidio lento. Dibuja el dolor. Pero no te ahogues en él. Sus palabras eran un bálsamo. Pero insuficiente, la noche me encontraba en el balcón de casa, fumando cigarrillos robados de papá y mirando las estrellas, preguntándome si mamá me perdonaría desde el cielo. La primera grieta en el muro llegó de forma inesperada. En la feria de primavera, cuando los puestos de churros y buñuelos llenaban la Rambla de sosiego con aromas que despertaban recuerdos de infancia, estaba allí, solo, comprando un cucurucho de almendras garrapiñadas para ahogar la amargura, cuando vi a María al otro lado de la calle, riendo con una prima nuestra. Dudé. Pero el destino, o el masoquismo, me impulsó hacia ella. María. Murmuré. Y ella se giró, su rostro endureciéndose como la piedra de las murallas. Javi. ¿Qué haces aquí? Su tono era hielo. Pero debajo latía algo, curiosidad. Quizás dolor no del todo cicatrizado. Hablamos. O más bien. Ella me interrogó, sentada en un banco junto a la fuente de la Hispanidad, con el agua borboteando como lágrimas contenidas. Le conté todo. Sin filtros, mi lucha con mi orientación desde los 15. El pánico de crecer en un pueblo donde los gays eran chiste de taberna. El arrebato con Carlos como un dique roto. Y como Eduardo era mi salvación. No mi capricho. Lo de él. Fue un error. Un adiós mal dado. Pero te juro, María, nunca quise herirte. Eres mi hermana. Mi todo. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y por primera vez, extendió la mano, entrelazando sus dedos con los míos. Me duele. Javi. Duele que el hombre que amaba me traicionara con mi propio hermano. Pero entiendo el secreto. Mamá me contó cosas antes de morir. Sobre amores que no encajan en moldes. Solo
Dame tiempo. Ese atisbo de perdón fue un rayo de sol en la tormenta. Pero no bastaba. Eduardo seguía ausente. Y la ausencia se convertía en un abismo. Descubrí, por un post en Instagram de un amigo común, que había tocado en un bar de Jaca, cerca de la frontera con Francia, con una banda de folk pirenaico. Es su forma de huir, pensé. Y sin pensarlo dos veces, compré un billete de bus para la mañana siguiente. El viaje fue un calvario, el autobús traqueteaba por carreteras serpenteantes, con vistas a valles verdes salpicados de ovejas. Y mi mente recreaba 1000 escenarios, desde un portazo en la cara hasta un abrazo que borrara el pasado. Llegué a Jaca al mediodía, con el sol calentando las piedras de la ciudadela. Y el bar era un tugurio acogedor en una callejuela, con geranios en las ventanas y el aroma a guiso de ternasco flotando en el aire. Eduardo estaba en el escenario, afinando su guitarra, con una barba incipiente que lo hacía parecer un trovador medieval. Nuestras miradas se cruzaron. Y el mundo se detuvo, dolor, ira, anhelo enredados en un nudo gordiano. Terminó el set con una versión acústica de La Paloma, su voz ronca envolviendo la sala. Y cuando bajó, se acercó a mi mesa con pasos medidos. Javi, ¿Qué coño haces aquí? Su tono era defensivo, pero sus ojos traicionaban el temblor. Hablamos durante horas, con cervezas calimocho como mediadoras, mientras el bar se vaciaba y el dueño nos dejaba en paz. Le expliqué el beso con Carlos, un cierre tóxico. No pasión. Mi culpa devoradora. Como su ausencia me había roto en pedazos. Pensé que eras como él. Un juego. Pero verte así me aterra. Lágrimas surcaron su rostro curtido. Y yo, con el corazón en la mano, confesé, eres mi hogar, Eduardo. Sin ti, Huesca es solo piedra y viento. Se inclinó sobre la mesa, sus labios rozando los míos en un beso salado por las lágrimas. Y en ese instante, el abismo se cerró. Pasamos la noche en una pensión cercana, redescubriéndonos con una ternura que borraba las cicatrices, sus manos explorando mi piel como si fuera un mapa sagrado. Mis susurros prometiendo lealtad eterna. Regresamos a Huesca juntos, de la mano en el bus, desafiando las miradas curiosas. María nos esperaba en casa, con una paella humeante y una sonrisa tentativa. He hablado con papá. Dice que la familia se rompe y se recompone, como las procesiones después de la lluvia. Carlos había llamado, suplicando una segunda oportunidad. Pero ella lo rechazó con una firmeza que admiré. No vuelvas, Carlos. Hiciste imperdonable. Pero yo elijo sanar. Papá. Desde su sillón con vistas al huerto, nos miró a Eduardo y a mí con una ceja arqueada. Mientras seáis felices, chicos. Pero nada de escándalos en la Semana Santa. No fue fácil. Los chismes corrieron como el Ebro en crecida, el hermano de María con el guitarrista. ¡Qué vergüenza! Pero Huesca, con su orgullo aragonés, también guarda secretos, poco a poco. Las miradas se suavizaron. Y Eduardo y yo encontramos nuestro ritmo, mañanas dibujando en el Parque Gracia, tardes tocando en las peñas.
Noches amándonos bajo las estrellas de San Lorenzo. La traición de Carlos fue el catalizador. Un fuego que purgó lo viejo para dar paso a lo auténtico. Meses después. En el calor sofocante de julio. Con los campos de trigo ondulando como un mar dorado alrededor de Huesca. Llegó el verdadero clímax de nuestra redención, la boda de María. No con Carlos. Claro. Sino con un médico del hospital. Un tipo catalán llamado Pau con acento suave y ojos que la miraban como si fuera la Virgen del Pilar. Insistió en que Eduardo y yo fuéramos testigos. Porque la familia es lo que elegimos. No lo que nos rompe. La ceremonia en la SEO del Salvador fue un sueño, arcos góticos filtrando la luz como vitrales vivos. El coro entonando Ave María con voces que erizaban la piel. Y flores de la sierra, lavanda y tomillo, perfumando el aire. Yo estaba de pie junto al altar. Con un traje negro que Eduardo había elegido. Su mano rozando la mía en secreto. Un ancla en la marea de emociones. Cuando María entró. Radiante en un vestido de encaje blanco. Con papá al brazo cojeando ligeramente por su artritis. Las lágrimas me nublaron la vista. Recordé nuestra infancia, ella defendiéndome de los matones en el colegio. Compartiendo caramelos de la abuela en las verbenas. Jurando que siempre seríamos equipo. Carlos no estaba invitado. Por supuesto. Pero su sombra planeaba, una carta llegó esa semana. Garabateada en papel barato. Pidiendo perdón a María y a mí. Fui un cobarde. En Madrid. En terapia. Entendí que mi confusión os destruyó. Si alguna vez podéis. Sabed que os deseo lo mejor. La quemamos juntos en el huerto. Viendo las llamas danzar como fuegos artificiales de fiestas pasadas. Y con las cenizas. Enterramos el rencor. La recepción en el parador de Huesca fue un torbellino de jotas bailadas con palmas que resonaban como aplausos divinos. Bandejas de ternasco asado y torrijas empapadas en miel. Y risas que llenaban el salón como vino en copas. Eduardo y yo bailamos nuestra primera pieza pública, un vals torpe pero nuestro. Ignorando las cejas alzadas de tíos lejanos y los susurros de las vecinas. Míralos. Tan felices. Murmuró María al oído de Pau. Y el río. Brindando por los amores que sobreviven a las tormentas. Papá. Algo achispado por el vermú. Me abrazó después, hijo. Tu madre estaría orgullosa. Ama sin miedo. Este pueblo es duro. Pero tú eres más fuerte. Pero no todo era idílico, la vida. Como las sierras pirenaicas. Tiene picos y valles. Eduardo recibió una oferta para tocar en un festival de flamenco en Sevilla. Un sueño que lo tentaba con luces de neón y escenarios grandes. Ven conmigo. Javi. Podemos empezar de cero allí. Tú con tus dibujos en galerías andaluzas. La propuesta me aterrorizaba y excitaba, dejar Huesca. Con sus murallas que ahora sentía como brazos protectores. No era fácil. Discutimos una noche en su casa. Con la guitarra olvidada en un rincón y el aire cargado de jazmín del jardín. No puedo abandonarlos. María me necesita. Papá está viejo. Argumenté. Pero él contraatacó, ¿y yo? Soy solo un capítulo en tu drama familiar. Fue el conflicto más crudo desde lo de Carlos, lágrimas. Gritos que despertaron a los vecinos. Y un portazo que resonó como el fin. Me fui caminando bajo la luna.
las calles de Huesca silenciosas salvo por el ulular de un búho en el parque. Sentado en un banco de la glorieta. Con el río y suela murmurando a lo lejos. Reviví todos los errores, el beso con Carlos que inició la avalancha. La debilidad que hirió a Eduardo. La culpa que casi me ahoga. Al amanecer. Con el cielo tiñéndose de rosa como las almendras en flor. Tomé la decisión más difícil, llamé a Eduardo. Tienes razón. Vamos a Sevilla. Pero juntos. Prometiéndonos que no más secretos. Su voz al teléfono. Quebrada por el sueño y el alivio. Fue mi redención, te amo. Ella. Empaca tus lápices. La partida fue un adiós agridulce. María lloró en la estación de tren. Abrazándonos como si fuéramos niños de nuevo, volved pronto. Y sed felices. Por todos los secretos que guardamos. Papá nos dio una caja de herramientas, para arreglar lo que se rompa. Con un guiño que escondía orgullo. Huesca se alejó en la ventanilla. Sus torres medievales empequeñeciéndose como recuerdos. Pero no con amargura. Sino con gratitud, este pueblo de piedra y viento me había forjado. Roto y rehecho. En Sevilla. Bajo el sol andaluz que besa los azulejos y el Guadalquivir. Eduardo y yo construimos nuestra vida. Él toca en Triana. Con guitarras que lloran saetas, yo expongo en la Macarena. Dibujos de amantes en las sierras que venden como pan caliente. Carlos reapareció una vez. Por carta. Confesando su propia lucha, gay reprimido. Terapia interminable. Pero no respondimos, el pasado es un eco. No una cadena. María nos visita. Con Pau y un sobrino en camino. Y en sus ojos veo perdón completo. La vida no es cuento de hadas, hay discusiones por facturas. Noches de insomnio por giras lejanas. Pero en el núcleo. Hay amor, profundo. Humano. Forjado en el fuego de Huesca. Aquel acto imperdonable de Carlos no fue maldición. Sino catalizador, cambió mi vida no para destruirme. Sino para liberarme. Y en las noches de estrellas. Cuando Eduardo me besa con la ternura de quien ha visto el abismo y elegido la luz. Sé que valió cada lágrima. Cada secreto roto. Porque el amor verdadero no evita las tormentas, las navega. Y emerge más fuerte. Como los Pirineos eternos.